Bueno, primero felicitar al coro, porque eso de cantar dentro de un frigorífico es increíble. La iglesia esa creo que se habrá calentado en septiembre, una cosa así. Y en especial felicitar a Nieves, por cómo cantas, cómo te mueves. Yo recuerdo la de Moses Go Down, que si la oye Moisés, no baja solo a Egipto, sino que se pasa y llega hasta Sudán, posiblemente. Moses, go down. Vale. Bueno, vamos a empezar un poco. Espero no, como dice mi mujer, lo de ser pesado es un pecado. Entonces espero no pecar de pesado, ni repetitivo. Hay una cosa que pensaba decir más adelante, pero a propósito de lo que ha compartido Brian y Javi, es un detalle, ¿no? No va a encajar ahora, pero lo digo. Hay un personaje de una parábola de Jesús que si cogía su agenda decía, ¿qué voy a hacer hoy? Cuidar cerdos. Y mañana, cuidar cerdos. Cuidar cerdos, cuidar cerdos, cuidar cerdos. Era la agenda de un personaje hasta que en un momento determinado, en un minuto, dijo, vuelvo a casa. Y se le cambió la agenda. Bueno, hace un año, era un viernes, yo volvía de Valencia, me habían sacudido un poco, volvía cansado, porque soy viejo y y porque me habían sacudido. Pero en un esfuerzo de entrega y sacrificio cristiano, dije, voy a ir a la cárcel. Yo suelo bajar solo los viernes, ¿no? Ya me entenderé con Antonio. Antonio, para el que no le conozca, es una persona con 74 años que, la verdad, tiene un corazón para la gente que allí sigue bajando, yendo a la cárcel 2 veces a la semana, a pesar de sus múltiples achaques que tiene. Él te pide que lleves a compartir algo. Es una persona muy amorosa, pero os digo que es una persona dura. Es dura, ¿eh? Yo lo entiendo porque cuando estás en un ministerio como en Remar, pues tienes que saber discernir espíritus, porque te las pueden estar dando por todos los lados. De hecho, es lo que pasa en la cárcel, que él se da cuenta de cosas que yo veo volar cuchillos, pero no sé por dónde ha venido. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Entonces llego y le digo, mira, le cuento mi vida, mi película. Mira, Antonio, una semana muy dura, muy... Pero bueno, he venido y no tengo nada que compartir. Bueno, su respuesta es, hermano, todo cristiano siempre tiene que tener algo para compartir. Yo que esperaba que me arropara en mi dolor, que me lamiera mis heridas, pues me pega un buen reparto. No me dijo, tienes que venir a la cárcel duchado y cambiado la muda. No llegó a ese extremo, pero me dijo que si tú vienes tienes que tener algo para compartir. Ese día tiré del congelado espiritual que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos, y si no tienes a mano, pues abres el cajón y tiras del congelado. Ese día tiré del congelado. Pero me di cuenta que si quieres, y sigue pasando igual, aunque haya supermercados y Mercadona y todo esto, si quieres comer fresco, pues necesariamente tienes que ir a la plaza un día sí y un día no, o todos los días, o elaborar algo, ¿no? Hay verdura que aguanta bastante, pero la tienes que trabajar cuando te la vas a comer, ¿no? Entonces, el mensaje me quedó claro, que si quería llevar algo, pues tenía que bajar a la plaza. Bueno, hoy os quisiera hablar de algo que he llamado arteriosclerosis espiritual. ¿Qué arriesgado soy yo, con la cantidad de médicos que hay aquí, usar la palabra arteriosclerosis? ¿Puedes poner la primera diapositiva? Esta es la segunda.
arteriosclerosis espiritual o volver a la esencia. O como decía el otro, me vuelvo a casa. ¿Por qué he cogido esta palabra arteriosclerosis? La define como una alteración vascular que se caracteriza... Oye, si hay algún médico que me tiene que rebatir, yo me callo. Pero bueno, es una alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento, el aumento del grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Entonces, tienes una arteria que ha dicho que se queda dura o que ha perdido la elasticidad. Esto de la elasticidad, pues es muy importante. No te das cuenta, pero vamos, todos los que trabajan con sistemas hidráulicos o mecánicos o hasta los que trabajan en la luz, saben que hay que poner la instalación es fija, pero hay que poner una válvula, o el que tiene una olla a presión en casa sabe que hay que poner una válvula, porque en cualquier momento se puede coger presión y explotar. Yo no tengo una válvula, ni vosotros, una válvula aquí para el sistema circulatorio, ¿no? Cuando coges presión, además el corazón, imagínate los jóvenes, ves a lo lejos a que piensas con la que te vas a casar, pero afinas la vista y resulta que está con otro chico, me cachis la más, bum, 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 bum. ¿Quién para eso? O los que ya tenemos unos pocos más años, te llega el recibo de la luz. Bueno, si te llega una carta de Hacienda, yo he decidido ya que ni las abro. Directamente a Javi o a Carmele, porque vamos, me puede dar un jamacuco. Si esta máquina que tenemos a toda presión, y sabemos que la sangre es un líquido que no se puede comprimir, pues resulta que toda la presión que te genera el corazón aquí te puede llegar, como les ha pasado a algunos últimamente, aquí o en cualquier sitio. Y entonces el sistema revienta. Pero si tus arterias son elásticas, a ver, tengo que tener fuelle, ¿eh? A lo mejor no lo hincho. ¿Habéis visto? Esto es una arteria y de repente la arteria, si tiene un diámetro así, pasa a tener, exagerado, un diámetro así. Entonces, la sangre, aunque ha aumentado el corazón la presión, pues es capaz, el mismo sistema, de balancearse y no te va a dar un jamacoco. Con lo cual, si has llegado a un endurecimiento o falta de elasticidad, ya tienes un problema. Como he dicho, que te abran otros los recibos de la luz y las cartas de... Entonces, antes de seguir adelante y ya meterse en ese endurecimiento de tu sistema interno y verlo un par de ejemplos, vamos a poner un juego, ¿no? ¿Puedes poner la segunda? El que lo sepa, que no me pise la presentación, ¿eh? Bueno, esto tienes 9 puntos y dices, con 4 rayas tienes que pasar por los 9 puntos. Está chupado. Está chupado. Bueno, lo dejo ahí. Para el que no lo sepa, por favor, ya te veo, Roberto, que estás lanzado y vamos. Entonces, esto lo dejo para que si alguien se aburre de la chapa que les doy, coja la contrapartida de la Biblia y se ponga los 9 puntos y le vaya dando, ¿no? Entonces, voy a hablar de un par de endurecimientos, ¿no? Y la primera, el primer es en Juan 8, 2, 11, y a mí cada vez me gustan menos los títulos que aparecen en la Biblia, pero esto es muy personal, porque empiezan a decir la mujer adúltera. Bueno, la mujer adúltera o toda la cuadrilla que había allí en turba se podía llamar, ¿no? Dicen, os lo voy a leer. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola al medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusándolos por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay un endurecimiento y la gente va y está os podéis imaginar, en turba, en tensión. ¡Buah! Nos vamos a llevar a alguien por medio a pedradas. Y además, entendiendo, como se da a entender, la ley de Moisés. No, esa no era la ley de Moisés, evidentemente. Pero ellos, los portadores de la ley, la habían interpretado a su manera. Si tú lees en Levítico 20:10, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O en Deuteronomio 22:22. Si fuera sorprendido alguno acostado con la mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esto a personas del siglo XXI se nos pone la carne de gallina. Eso es de bárbaros de Afganistán o por ahí, ¿no? Pero esta era la ley. Y ellos habían dicho que iban a guardar la ley. Y sin embargo se les escapa el adúltero por ahí. Solo llevan a la mujer. No es una... Directamente ya había una transformación o una adulteración o un endurecimiento de ellos, ¿no? Entonces, ¿puedes poner la tercera? No, la de antes. Entonces, ¿tú pues qué dices? La persona del siglo XXI se escandaliza de la sentencia de muerte por tan poca cosa. Yo las leyes las ha puesto Dios, ¿eh? Así que esperaréis una respuesta de Jesús como: me alegro que me hagas esa pregunta. Por cierto, ¿dónde está el hombre que también debería morir? Para empezar un profundo debate que ahora en esta sociedad nos encanta. Y lo cierto es que sin entrar en discusión, os podéis imaginar las situaciones de tensión. Imaginar una turba, como en el oeste cuando dicen: vamos a linchar a fulanito, y sale uno con una cuerda y empiezan a tirar. Bueno, no así, pero estaban calientes, ¿no? Lo cierto es que sin entrar en discusión sobre la ley, Jesús libró y perdonó a la mujer, demostró la dureza de corazón de los que debían ser líderes del pueblo y abrió paso a la gracia y misericordia, ¿no? Entonces, ojo con cómo se interpreta la ley, ¿no? Bueno, vamos a resolver un poco. ¿Puedes poner la siguiente? Bueno, esto está chupado. Empiezas una línea horizontal, bajas, horizontal, subes. Anda, he gastado 4 líneas y me he quedado con un punto en medio. Y la siguiente, bueno, pues ahora voy a por el punto en medio. Una diagonal, la horizontal, subo por arriba, horizontal, ¡hala! Se me ha vuelto a quedar otro punto sin pisar. Y te aseguro que tiene solución. Lo mismo hace simétricamente por otro lado, ¿no? El segundo endurecimiento le veo en Jonás. La verdad es que a mí Jonás me cae muy bien. Os lo digo. O sea, sin embargo, lees comentaristas por ahí y es que le dan por todos lados. O sea, en parte tiene razón. Pero, ¿por qué le dan? Porque es un profeta profesional. Profesional quiero decir que ejercía de profeta,
tenía profecías. Hay un ejemplo donde se le cita anteriormente, en Segunda de Reyes 14:25, que un tal rey Jeroboam II pues recibe de Jonás la profecía de que va a aumentar el territorio, ¿no? Va a llegar hasta Mat y hasta la parte sur, ¿de acuerdo? En una situación en la cual el pueblo estaba descabezado, la verdad, porque el comentario que la Biblia en este pasaje hace sobre Jeroboam II era que hizo lo malo. No sé hasta qué punto es extensible, pero vamos, aún así Dios se estaba ocupando de su pueblo y de reojo estaban mirando qué pasaba en Nínive. Entonces, Jonás recibe algo que no le encaja. Conoce a Dios, pero no le encaja. Dice, tienes que ir a Nínive y decirles que van mal y se van a llevar un currito. Y el tío lo único que se le ocurre es salir en dirección contraria. Es decir, se va al puerto, se compra un pasaje a Tarsis. Tarsis, si imagináis, Israel, y estamos hablando de Andalucía, o sea, para eso sería el Finisterre, si los cruceros ahora por el Mediterráneo salen caros, pues este tendría que romper la hucha, el cerdito y tal, pero pagó su pasaje y iba a ver si allí, pues lo que decía Dios no funcionaba, no aplicaba, ¿eh? Él se quería esconder. No, como sabéis, no llega a ir muy lejos y aquí aparece el tema de la ballena, ya está. El que tenga problemas con la ballena, que hable con Javi o algo así, se apunte un par de días a la escuela dominical y yo no voy a hablar de ballenas aquí. Sí que salió hace unos días que había habido un cachalote que en Sudáfrica había cogido un buzo y luego le había vomitado en la playa, ¿no? Bueno, pero no es... El tema no es en sí, sino más bien el capítulo 4, ¿no? Y entonces, si quieres leerme el capítulo 4... Os digo que me encanta el libro de Jonás porque no es profecía a palo seco, simplemente está hablando de cómo es el personaje, ¿no? De qué situación tiene y cómo Dios maneja la situación, ¿no? La maneja hasta con los marineros del barco
que aunque descubren que toda la tormenta y perder la carga y parece que van a naufragar es por culpa de Jonás, porque él mismo se lo confiesa, aún así siguen intentando salvar la situación sin coger y hacer lo que Jonás les había dicho, tirarme por la borda y ya está. Y con temor de Dios, pues dicen, bueno, Señor, no queremos ser responsables de la vida de este hombre, ¿no? Y ofrecen sacrificio a Dios, ¿no? Dios está obrando en los marinos y está queriendo obrar en Nínive y está queriendo obrar en Jonás. Aquí, como os he dicho, Jonás es un profesional y un profesional ya se sabe estas cosas, como acaba de leer Gus. Este tío, Jonás, sabe cómo es Dios, le conoce. Y dice, ya te dije, pero además, y con su rabieta, y prefiere morirse a cambiar, a tener misericordia de los asirios. Vamos a ver, es que le había mandado Dios a una misión imposible. Es que es una misión imposible. O sea, a mí me han hecho profeta de Israel y déjame los truenos y los chuzos que estén pasando a los asirios, pueblo pasaba la historia por su crueldad. Ellos inventaron la crucifixión. Los romanos pagaban copyright por la crucifixión que estos hombres habían inventado, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios te puede pedir que vayas a predicar a tus enemigos? Pero es que esto ya es el colmo. Es que es el colmo, no encaja. Y claro, por no obedecer, os digo que hay muchos comentaristas que le dan, pero bien dado. Pero si te pones a pensar, estaba fuera de su rol, de su papel, de su figura en el pueblo, ¿no? Dios no se escandaliza, no le da caña. Casi ese pasaje a mí me parece es poético, porque ves la rabieta de un tío y que Dios está poniendo todo el tiempo las cartas sobre la mesa y le va poniendo y le pone otro ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, tú te das cuenta, el alcance de Dios está más allá del cuadro que tú te hayas hecho. El alcance mío, y tú lo debieras entender, porque te lo estoy explicando de buenas maneras. Eso es lo que le está diciendo en ese pasaje a Jonás, ¿no? Es decir, si tú me conoces, tienes que saber que yo no voy a odiar a tus enemigos, si tú me conoces. Y yo estoy preocupado por ellos. No me voy a olvidar de esa gente, ¿no? Y claro, Jonás se cogió otro rebote porque encima los asirios reaccionaron a su predicación. Os podéis imaginar cómo, con las ganas que les tenía, cómo sería la predicación de Jonás. Vamos, os van a caer chuzos de punta y os lo merecéis porque sois unos tal y unos cual. Vamos, sin misericordia. Pero aún así Dios conmueve a ese pueblo, lo mueve y cambia. No sabemos hasta qué punto. No sabemos si Jonás luego se compró un apartamento en Nínive o volvió. El caso es que Dios se sale siempre del esquema del religioso, el primer pasaje que hemos visto, y del espiritual o religioso, el que dice conocer a Dios, y resulta que hay algo más de la imagen que Jonás tenía de Dios. Entonces, resolviendo por fin el juego, podemos la siguiente. Bueno, esto ya. Vale. Vemos que con 4 rayas, si alargas, y nadie había dicho que no podías alargar la raya, fuera de lo. Entonces, empezamos por arriba, sobrepasas, cruzas una diagonal, pero no es exactamente y vuelves a salir por aquí, te has salido, van 2, subes y por fin la diagonal. Y al final
en este pico y en ese pico te has salido. Tenías una imagen que no te podía salir, y va Dios y se sale, va a por los ninivitas. Y va Jesús y cuando le dicen ¿tú qué opinas? Pues no anula la ley de Moisés, simplemente le añade una condición más. Si tú vas a ser juez de esta persona, tienes que tener la categoría que yo pongo. Es decir, si tú estás libre de pecado, pues empieza a ejecutar lo que tú me estás diciendo. Se sale del esquema religioso, se sale Dios. Entonces, no me voy a alargar mucho más, ya me queda un poquito. Como conclusión, la primera es: Dios no se sujeta a teología humana. A lo que el hombre piense que sabe de él, va a resolver la situación muy por encima de nuestro encasillamiento personal o como pensemos que son o deben ser resueltas las cosas. Es decir, yo creo que no hay que perder de vista que Dios está muy por encima de nosotros y que Dios va a resolver saliéndose del encajonamiento personal. Hay un pasaje en Efesios 3, 20 y 21 que le he copiado aquí no me acuerdo de la diapositiva 8. Estos. Es una traducción de la Biblia Internacional, ¿no? Hispanoamericana. Dice: a Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos, a Él la gloria en Cristo y en la Iglesia, de edad en edad, por generaciones sin término. Es decir, que por más que pensemos de una forma, Dios no se va a sujetar a cómo le pensemos o creamos que deben ser las cosas, ¿no? La otra conclusión es que debo prestar atención a lo que creo saber que me puede inmovilizar de una forma única de entender las cosas. Esto es más delicado, porque cuando te metes con el core, con el núcleo de alguien, a un perro no le puedes, siempre se dice, no le puedes quitar el hueso que tiene en la boca si no le enseñas un solomillo, pero mientras tanto el hueso le tienes. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ser y necesitamos funcionar así, pero eso no quiere decir que nos tengamos que arraigar a ser así, para nada. Adelantándome un poco, diría, hay que anhelar, para los jóvenes, ¿no? Hay que anhelar descargarse la siguiente actualización. Es decir, hay que ser conscientes de que necesitamos una actualización. Hay que ser conscientes si tu agenda es criar cerdos, criar cerdos, criar cerdos, criar cerdos. Evidentemente, para que cambies has entrado en una situación dramática. Entonces, toca volver a casa. No digo que las cosas que hagamos no sean importantes, pero si las cosas importantes han relegado a lo esencial, pues necesitas darle una vuelta a las cosas, ¿no? Roberto, sáltate dos. Sí, no, la siguiente. Roberto, en su léxico inglés, siempre tenía una frase, está mal conjugada, pero así te puedes acordar muy bien de ella. Dice: Dios no está terminado conmigo. A ver, Dios no está terminado conmigo. Pero es que es algo que uno tiene que tener muy presente. Si crees que ya la dimensión que tienes o como entiendes a Dios ahora es la definitiva, pues no me extraña que no tengas ilusión por hacer cosas, porque no es la definitiva, ni mucho menos. O sea, o te levantas y vuelves a casa, o crías cerdos.
Y perdón, que es muy importante todo lo que hacemos, ¿no? Hasta los cerdos. Entonces, vuelve a la anterior. Aquí me voy a perder un poco, ¿eh? Entonces, hay 3 rectángulos y es una simbología, ¿eh? Este sería, a lo mejor, la verdad revelada que tú tienes en tu vida, total. Lo que, como Dios se ha mostrado, como se muestra, no solo digo por la Escritura, porque sabemos que Dios sigue hablando día a día en el siglo XXI y sigue cuidando, y tú, si tienes el Espíritu Santo bien ajustado, vas a ver que Dios se sigue revelando. Eso está claro. Ese soy yo. Tengo una verdad arriba, revelada, que tengo clara, y nadie me vais a poder quitar de mi vida personal. No lo vais a poder, porque ha sido la manifestación que Dios ha hecho en mi vida. Cortita, pero es a lo que me agarro cuando estoy hecho unos discos. Por aquí abajo sé, y lo sé también, lo que Dios dice que no se debe hacer. Y lo sé porque lo he hecho y he pagado las consecuencias de lo que es el alojamiento de Dios y el sentir que el Espíritu Santo no obra en ti o y tienes que volver de rodillas. Bueno, el problema son las zonas intermedias, las que me creo que las domino, las tengo claras. Hay muchísimas cosas que no tengo claras, es verdad. No solo leyendo la Escritura, sino en comportamientos sociales. El otro día también teníamos una reunión aquí de eutanasia y al final es que no es ni negro, ni blanco, ni amarillo. Es que, insisto, es como uno se mueve, ¿no? Y al final lo más honrado es decir, no lo sé, porque no lo sé. Pero el problema es cuando sabes que una zona es medio marrón, medio amarilla, y uno se empeña en elevarla a la categoría de verdad revelada. ¡Pua! Pasa para arriba. Y al final, a esta gente, aquí hay uno que tiene blanco y negro. A mí esta gente me da miedo. Lo digo en serio. O sea, alguien que me diga ahora que lo tiene todo claro, pues no lo tiene todo claro. Porque la gente somos así, lo siento. Posiblemente eso tendría que ser al final como debiéramos ser. Es decir, pero no estamos ahí. No estamos ahí. Entonces, anhelamos a saber claramente discernir todas las situaciones. Pero pretender que sabes discernir todas las situaciones es un orgullo espiritual como la copa a un pino. Perdonad, ¿eh? Ni mal. Entonces, alguien jovencito o mayor que me diga, yo tengo claro todo, pues vale, bien. Voy a poner un par de ejemplos ahí, sucedidos míos. Hace unos años vino a visitar un conocido, porque yo conocía a la chica con la que se iba a casar, y vinieron a Burgos. Él es creyente, yo no dudo de ello. Te contaba su experiencia de que había estado sacando cadáveres en Londres de las bombas que pusieron en los autobuses, si os recordáis, hace un montón de tiempo ya, ¿no? Y cuando llegaba a la iglesia, porque iba a venir a la iglesia, llegaba por el jardín y empezó a oír, lo siento, el ruido que armáis, toda esta tropa que se reúne por aquí. Eso para él era ruido. Y él considera que no se le puede alabar a Dios así. Y no entró. Y no entró. Bueno, lo siento por los que hacéis ruido. Pero bueno, por ahí anda. Hace poco nos invitaron a comer en casa de unos creyentes y fuimos con una botella de vino, una buena botella de vino. Y vamos a ver, antes de seguir adelante, la doctrina sobre el alcohol y sobre el vino en mi casa la defiende mi mujer. Con lo cual, el que quiera hablar sobre estos temas,
que hable con ella. Yo no voy a entrar al saco para nada. Pero allí llegamos con nuestra botella de vino y luego resulta pues que ellos no beben vino. Ya sabes, puedes beber vino, no beber vino por dos razones. Primero, porque has hecho ese compromiso delante de Dios, o segundo, porque doctrinalmente te empeñas en decir que Jesús no bebía vino, o que empiezas ya a retorcer el asunto, ¿no? Buah, qué papelón, con la botella buena allí. Entonces, vamos a ver, mi experiencia, como ya has pelado la pava con mucho testigo de Jehová, con perdón y no sé qué, y sabes que las discusiones esas no llevan a ningún sitio, pues esto que os acabo de decir, le hice una pregunta para saber si era una posición personal delante de Dios o era que doctrinalmente todos los demás estamos, los que pensamos que beber vino, que Jesús bebía vino, estamos mal, equivocados doctrinalmente, ¿no? Entonces, le hice la pregunta, bueno, la típica. Entonces, las bodas de Canaán, mosto. Está mal traducida la palabra, mosto. Entonces, ya cuando llegas a una situación y ya sabes por dónde van los tiros, pues que yo en esa comida yo reconozco delante de vosotros que en mi mente había solo tres cosas. Primero, medir muy bien las palabras que iba a seguir diciendo. Segundo, me daba la risa porque veía a los pobres invitados a la boda con un corderito allí churruscadito y tal, con mosto. Vamos, han tenido que pasar 2000 años para que un americano, un tal McDonald's, se le ocurriera comer hamburguesa con Coca-Cola. Y eso solo ha cuajado en los anglosajones, lo siento por los americanos, pero en una cultura española no puede cuadrar. Y en la cultura israelí, lo siento, por más que retuerzas el tema, un corderito no se come con mosto. Es pecado, soy mi mujer. La tercera opción que me pasé en la comida fue cómo me podía volver a llevar la botella a casa. Porque si la dejas allí, va por el desagüe, vamos. Por lo menos mi mujer me lo agradecería. Entonces, me doy cuenta, fijaros, y yo no estoy dudando de que estos dos ejemplos que he puesto sean cristianos, pero os fijáis el batirujillo que hay por ahí. Entonces, resulta un poco ridículo afianzarme, lo siento en el alma, en un coro doctrinal, o lo que yo lo necesito, pero sé que tengo que anhelar la siguiente, como os he dicho, la siguiente descarga, la siguiente actualización, que va a poner en tela de juicio a lo mejor muchas cosas que estoy tratando radicalmente y que me llevan a enfrentamientos o confrontación con los hermanos. Si estoy a medio hacer, si abren el horno me vengo abajo. Me vengo abajo. ¿Verdad, Lourdes? Sí. Para disfrute de mi santa esposa. Bueno, ya finalmente la última. Hay una frase que se repite mucho, se la quieren atribuir a Einstein, pero bueno, al final no se sabe de dónde viene, ¿no? Pero en el fondo estás diciendo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Cerdo, 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 cerdo. Hombre, si quieres cambiar de situación, y no es, insisto, somos cristianos y sabemos que no es el hacer, lo tenemos claro. Lo tenemos claro que no es el hacer, es el ser. Y eres porque Dios lo ha decidido en su gracia. Y porque Dios te ha metido bajo el paraguas de la bendición y el perdón de Jesús. Eso lo tenemos claro.
Pero hay muchas veces que si tú quieres cambiar tus hábitos, tienes que hacer. Porque te has metido en un bucle de cerdos que es que no hay manera. Que es que, lo siento por los cerdos, porque yo no estoy diciéndolo en plan peyorativo, pero es que cuando te das cuenta, ha pasado una semana y yo qué he hecho esta semana. Entonces, si tú quieres cambiar tus hábitos, te tendrás que esforzar. Un chupito por la mañana de heme aquí, ¿qué os parece un chupito? Adopta un país. Es decir, con lo de adopta un país, quiero decir, vamos a ver, ten una cosmovisión. Dios está mirando de reojo los ninivitas. Está preocupado por el tomate que tiene, que no le obedece nadie en Judá ni en Israel, pero está mirando de reojo los ninivitas. ¿Quién ora en esta iglesia por... ¿Quién coge Corea del Norte? ¿Qué pasa en Centroamérica? Que miles de personas están teniendo que salir de su país porque no puede ser. Por esas grandes... ¿Quién ora por los sirios? ¿Quieres salir de tu... Tienes que alargar la línea y coger algo más. Ten cosmovisión. Dios tiene una cosmovisión. No estás aquí en Burgos simplemente para pasar una vida tranquila y feliz. O sea, hay alguien que tiene que sujetar las manos. ¿Tengo bien el sobaco? Estas cosas al que predica hay que tener un cuidado de miedo, ¿eh? Porque luego, vamos, no se van a acordar de lo que digo, pero de la mancha del sobaco va a ser tremendo. Vas a pasar a la historia por la mancha del sobaco. Entonces, cuando Moisés estaba orando, había alguien que no podía más y le estaba sujetando. Hay que tener una idea más allá de Burgos, más allá de España. ¿En qué sitio se está ocupando Dios? E involucrarte en ello. ¿Cómo? Pues de entrada empieza en oración. No te olvides de tus creyentes por el mundo. Dios no se olvida. Hazte partícipe. Detecta por dónde se mueve Dios. Aumenta tus compromisos. Aquí hay montones de llamadas. Anda, que no necesitan técnicos los del coro. O voces. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer. Sí que os puedo decir que se puede cambiar la agenda si uno pone carne en el asador. Amén.